Buenos días, hermanos. El Señor les bendice. Le damos gracias al Señor por este nuevo día en que podemos alabar y glorificar su nombre. Y este es un día especial en el cual queremos honrar y glorificar a nuestro Señor y de paso también honrar a nuestras hermanas madres de la congregación y a las madres hijas de Dios alrededor de nuestro país y alrededor del mundo. Le damos gracias al Señor por ellas porque son una bendición para nuestras vidas y para la obra del Señor. Así que antes que todo vamos a orar, vamos a glorificar y exaltar el nombre del Señor. Que el día de hoy la alabanza y la adoración que fluya de nuestros labios, de nuestro corazón, sea agradable delante de su presencia. Que su palabra nos alimente, nos fortalezca y nos anime en este tiempo en el cual estamos viviendo. Así que cerremos nuestros ojos en el lugar donde estamos y vamos a honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Padre, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos amas profundamente. Gracias, Padre Celestial, porque tu amor, tu misericordia, Dios mío, cubre nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres fiel sobre todas las cosas. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel, eres bendito. Te amamos, te adoramos. Gracias por tus caricias, Señor. Gracias por tus cuidados en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Pero gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Queremos honrarte en este día, levantar alabanza, adoración de acuerdo a tu corazón. Te adoramos, Padre, te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Bueno, en el día de hoy, ¿no es cierto?, alrededor del mundo se está celebrando o conmemorando el Día de la Madre. Pero los que somos hijos de Dios debemos entender lo siguiente: no hay un Día de la Madre, no hay una fecha especial para honrar a la Madre. A la Madre se le honra todos los días. Y esa tiene que ser nuestra perspectiva como hijos de Dios, nuestra vivencia como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios, no solamente el día de hoy tenemos que regalonearnos o regalonearla, sino que tenemos que honrarla en todo tiempo, en toda circunstancia de la vida. Tenemos que honrarla en todo tiempo, en todas circunstancias en las cuales nos desenvolvemos. Así que el honrar a la Madre tiene que ser diario. Que esa sea nuestra actitud de vida, que la podamos en este tiempo, ¿no es cierto?, si bien el día de hoy un regalito, pero que no sea solamente el día de hoy, sino que sea toda nuestra vida y en cada uno de los aspectos de ella. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, en especial a las madres de la congregación y las hijas de Dios y las madres del mundo. Que en el día de hoy el nombre del Señor sea glorificado y le damos muchas gracias al Señor por este tiempo. Así que, madres, las bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por su labor, gracias por su amor, gracias por su entrega, gracias por el tiempo invertido, gracias porque el Señor las usó para que nosotros estuviésemos en esta tierra. Así que a Él sea la gloria y sea la honra. Bendecimos a nuestro Señor. Vamos a adorar en este tiempo. Vamos a invitar al Ministerio de Alabanza que pueda pasar aquí adelante para poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre. Amén. Amén. Saludamos a nuestra congregación. Les enviamos un abrazo fraterno allí desde su hogar, ¿cierto?, para que pueda sentir también al ministerio cerca suyo. Vamos a adorar, vamos a cantar el himno firmes y adelante en este tiempo, ¿cierto?, en que de repente nuestra fe decae. Bueno, el Señor nos invita a estar firmes y continuar juntos, tomados de su mano.
nuestros hogares, a los que nos toca ir a trabajar, ¿cierto? Que el Señor está con nosotros y vemos mover su presencia en medio nuestro. Y agradecemos eso a Dios. Agradecemos que Él está obrando en este tiempo y que está obrando allí donde nosotros nos toca estar. Gloria al Señor por eso.
las buenas, en las malas, nuestra adoración está a ese Dios maravilloso, a ese refugio en tiempo de tormenta, a ese Dios es al que nosotros exaltamos en esta mañana y durante nuestra vida. Dulce refugio en la tormenta. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén. Esa es la promesa que tenemos a Dios como Salvador. Exáltate, oh gran Cordero. Queremos exaltar el nombre de Dios. Al borde de tu gran trono
Belén, a las madres que nos están viendo, que no son de nuestra congregación. Les saludamos en el amor del Señor y que este día y todos los días, como decía el pastor, sean días especiales. Madre, ¿cierto? Es una sola y a ella damos también gracias por ese tiempo que ha estado con nosotros, que está con nosotros y que nos ama incondicionalmente. Un abrazo. Amén, hermanos. Nuestro Dios es fiel y su misericordia es por siempre y para siempre. Y vamos a orar en el día de hoy. Voy a pedir que en sus casitas, ¿no es cierto?, los que están compartiendo con sus madres, los hijos que están al lado de su mamá, los esposos, les voy a invitar a que puedan en sus casas, en familia, tomar la mano de sus madres y vamos a orar por ellas. Vamos a orar por las vidas de nuestras madres, aquellos que las tienen, que son benditos, que todavía están con ustedes. Disfrútenla, ámenla. Tomen la manito de su mamá y vamos a orar. Bendiga a su mamá, no solamente con palabras en un día, sino que acciones permanentes de vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por las mujeres que son las madres de tus hijos. En esta hora, Dios mío, a la distancia y a través de las redes sociales las bendecimos. Te damos muchas gracias por ellas, Señor. Y en un acto, Dios mío, de hijos sobre las madres, Señor, que le hemos agarrado las manos, Señor, o le han agarrado la manito, Señor, o le han puesto el brazo en el hombro. Dios mío, las bendecimos en esta hora. Y te damos muchas gracias por ellas. Muchas gracias por ellas, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por sus vidas, por todo el esfuerzo, por toda la fe, sobre todo la fe, por toda la paciencia, por toda la entrega en favor, Dios mío, de sus hijos. Padre, gracias. Gracias por ellas. Las bendecimos. Tuya es la alabanza, tuya es la adoración sobre la vida de ellas. Son un tesoro precioso, Señor, el cual apreciamos. Señor, enséñanos a disfrutarlas. Padre, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Le damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos permite estar reunidos aquí. A través de las redes sociales le damos muchas gracias porque su palabra nos alimenta, porque su palabra nos guía, porque su palabra nos llena, porque su palabra nos invita a relacionarnos con Él en forma profunda, en forma de una relación de conocimiento del corazón de Dios. Y en el día de hoy queremos exhortar la palabra, y hay una palabra que en forma personal, cuando guiado por el Espíritu de Dios, el Señor me invitó a poder estudiar y a poder desarrollar este tema. Es una palabra que he podido encontrar y podemos encontrar el amor inagotable de Dios en favor de la humanidad, en favor de los seres humanos, en favor de todos aquellos que le buscan y que le necesitan. Entonces, en el día de hoy vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 9 de Mateo, del 9 al 17. Y en el día de hoy, si yo le pudiese poner mensaje o título a este mensaje, yo le pondría Dios de oportunidad, el encuentro que cambió la vida de un hombre. Es largo el título, ¿no es cierto? Dios de oportunidad, el encuentro que cambió la vida de un hombre. Y en Mateo 9, del 9 al 17, vamos a desarrollar el llamamiento de Mateo. Pero que para que nosotros podamos entender a lo que vamos a empezar a
hacer una pequeña introducción, si Dios me lo permite, ¿no es cierto?, de quién era o quién es Mateo. ¿Ya? ¿Quién era Mateo? ¿Y por qué, de acuerdo a la lectura, después la vamos a leer, ¿no es cierto?, por qué Mateo, en este encuentro con el Señor, tiene una capacidad de aceptación, y más que de aceptación, de poder seguir al Maestro. Nuestro Dios es un Dios de oportunidad. Nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de día a día, de que Él quiere estar con nosotros y nos ama profundamente. Entonces, ¿quién es Mateo? Ya, según lo que el propio libro de Mateo nos habla acerca de su vida, de quién era él. Mateo era un hombre hebreo, ¿ya? Y su nombre era Leví, ¿ya? Y Leví significa don de Dios o regalo de Dios. Así que todos los que se llaman Mateo tienen esa significancia. Su nombre significa don de Dios o regalo de Dios, ¿ya? Y Mateo era un publicano. ¿Y qué era un publicano? Mateo, y en los tiempos de Jesús, como buen publicano, era aquel que, contratado por el Imperio Romano, cobraba los impuestos a los propios hebreos. Pero no solamente cobraba los impuestos que el Imperio Romano decía que tenía que cobrar, sino que Mateo cobraba más de lo que debía. Y así hacían usura, cobraban más y muchas veces se les pasaba la mano. Y por eso el pueblo judío los odiaba tanto a los publicanos, ¿ya? Ahora, ¿quién era Mateo? En un perfil social que estamos hablando acerca de él, Mateo también era, como buen hebreo, había sido criado en la ley del Señor, había sido criado, había ido a la sinagoga a estudiar. Entonces para él no era desconocida la palabra del Señor, para él no era desconocida lo que la palabra de Dios decía. Entonces, ¿qué hace? ¿Y qué determinó que un hombre que conoce la palabra de Dios, que conoce lo que dicen las Escrituras, se llega a comportar como alguien que no conoce a Dios? ¿Cómo Mateo llega a vivir una vida que no agrada al Señor? ¿Cómo Mateo llega a vivir y a desarrollar una relación con sus propios compatriotas de injusticia y llega a tener una relación con la sociedad donde él es odiado y estigmatizado y apartado y es odiado por sus propios nacionales, por sus compatriotas? Este era Mateo, un publicano, cobrador de impuestos, abusivo, pero que también conocía la palabra del Señor. Entonces Mateo, ¿qué hace un hijo de Dios comportándose como alguien que no conoce la palabra de Dios? ¿Qué hace un hombre que fue criado a los pies de la palabra y se comporta como alguien que no sabe lo que dice la palabra? Y que es capaz de echarse toda la ciudadanía encima por causa de su trabajo. Entonces, muchas veces, ¿qué lleva a un hombre a transar la enseñanza que le dieron sus padres por el asunto de la economía, por el asunto de tener riquezas, por tener un buen pasar y vender o transar lo que él sabe o ha aprendido? ¿Quién es este Mateo? ¿Y cómo llegó a esto? Alguien podría decir las circunstancias de la vida. Alguien podría decir ganar dinero cómodamente, ¿no es cierto? Y este dinero, ¿no es cierto?, que se gana cómodamente, pero ilegalmente, de acuerdo al corazón de Dios, marcó la vida de Mateo. Ahora, recuerdo a los relatos, yo se los voy a leer, dice así lo siguiente. Mateo 9, del versículo 9 en adelante, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Ahora, la pregunta: ¿cómo Mateo, en este encuentro con el Señor Jesucristo,
es capaz de decir, me levanto y le sigo. Ahora, el Señor Jesucristo había empezado a desarrollar su ministerio desde el capítulo 4 del libro de Mateo en adelante. Y el Señor Jesucristo ya había sanado a muchos enfermos, ya había sanado a muchos leprosos, ya había sanado a paralíticos, ya había sanado a muchos enfermos. Entonces la fama del Señor Jesucristo ya era bien conocida. Donde se desarrolla este relato, Mateo vivía en Capernaum. Entonces cuando Mateo ve al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dice, ven y sígueme, Mateo ya sabía quién era el Señor Jesucristo. Él tenía conocimiento de quién era el Señor Jesucristo. El testimonio del Señor Jesucristo avaló que él se levantase y le siguiese al instante. Un encuentro con el Salvador, un encuentro que cambió la vida del hombre, un Dios de oportunidad. En estos tiempos hay muchos hijos de Dios que han cambiado lo que saben de Dios por una vida más fácil. En estos tiempos hay muchos hijos de Dios que han cambiado lo que han aprendido, lo que saben de la palabra de Dios por tener comodidades, por todo aquello que el dinero les pudiese dar. Y han pagado un precio. Y han pagado un precio social, han pagado un precio familiar. Pero así como Mateo, el Señor es un Dios de oportunidad y Mateo supo discernir por la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo, que la oportunidad que se le estaba dando, él no la podía dejar atrás. Mateo conocía de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Mateo conocía de lo que el Señor Jesucristo estaba realizando. La fama del Señor Jesucristo ya era bien conocida. Sanaba a los enfermos, él se juntaba con los publicanos y los pecadores. Él no rechazaba nada del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice, ven y sígueme, se levantó Mateo y dio una respuesta positiva a aquel que le decía, ven y sígueme. Entonces, este ven y sígueme tiene mucha relación en estos tiempos con la vida que estamos viviendo. ¿Estamos dispuestos a dejar todo aquello que es ofensivo para el Señor por causa del amor del Señor Jesucristo? Por causa de todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿estamos dispuestos para esto? ¿Estamos dispuestos, Señor Jesucristo, a levantarnos de nuestra realidad, dejar nuestra realidad a un lado para seguirle a Él? ¿Estamos dispuestos a dejar lo que no le honra, lo que no le glorifica al Señor por seguirle a Él? Y volver a recordar lo que la palabra dice, volver a hacer lo que la palabra es para nuestra vida y hacer la realidad nuevamente. Porque cuando Mateo se decidió a pararse y seguir al Señor Jesús, empezó a dejar su vida de publicano, empezó a dejar su vida de pecador, empezó a dejar su vida de alguien que abusaba, empezó a dejar su vida de alguien que estaba en contra del corazón de Dios. Mateo, alguien que conocía la palabra y había escondido la palabra de Dios, la había guardado por causa de que no era conveniente para su vida, al ver al Señor Jesucristo y en este encuentro con Él, vuelve y dice, dejo todo atrás por seguir al Señor Jesucristo. Pero no solamente, mire, en este encuentro de una relación personal con Él, de un conocimiento y de la oportunidad que el Señor Jesucristo le está dando a este hombre, dice lo siguiente el versículo 10. Y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Dios de oportunidad, es el Dios de la oportunidad. El encuentro que cambió la vida del hombre, no solamente cambió la vida de él, sino que a lo mejor de muchos publicanos y de muchos pecadores. Esa referencia que hacen muchos pecadores, aparte de los publicanos, las prostitutas y todos aquellos que eran indeseables dentro de la sociedad. Entonces el Señor Jesucristo abre el reino para todos aquellos que saben y que necesitan de ser restaurados. El Señor Jesucristo vino a restaurar la vida de aquellos que antes habían conocido de la palabra, pero por uno u otro motivo se habían alejado de Él.
Entonces los invita a seguirle, les invita a poder entablar una relación con Él. Y el Señor Jesucristo no desprecia a nadie. El Señor Jesucristo dice, vengan, vengan, vengan. Ustedes los publicanos, los pecadores, las prostitutas, vengan. Y se sienta a cenar con ellos, se empieza a compartir con ellos, empieza a entregarles todo lo que ellos necesitan. Empieza a no solamente a anhelar las vidas de ellos, empieza a hablarles, a ministrar su vida, empieza a ministrar su corazón. Entonces, en una actitud de restauración, en una actitud de no mirarlo como gente de segunda o tercera categoría, el Señor Jesucristo se junta con estos publicanos, con Mateo y sus amigos, los que trabajaban con él, con las prostitutas y los demás pecadores. El Señor Jesucristo, Él es la oportunidad que necesita tu vida. Si has estado en un tiempo en que te has sentido muerto, hayas estado muerto en una relación con Dios, es el tiempo de acercarte nuevamente al Señor Jesucristo, porque déjame decirte que la economía, el dinero, ni el auto, ni todo lo que tengas material puede superar, ni te dará la felicidad y la realización que tú necesitas en Cristo Jesús. Mateo, un hombre desde chiquitito criado en la palabra de Dios, pero se había desviado. Entonces yo estoy haciendo un llamado en esta hora a aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Si tú estás desviado, si por causa del dinero, si por causa de la sociedad estás desviado, es el tiempo de volver y a encontrarte con el Señor Jesucristo, el dador de vida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es aquel que da la oportunidad. Y dice lo siguiente: cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Los fariseos, recordemos, eran gente entendida en la palabra. Los fariseos eran gente que sabía, estudiosos de la palabra, pero tenían un gran pecado. Los fariseos eran aquellos que sabían, habían estudiado en el seminario de su época, sabían al revés y al derecho de la palabra, pero tenían un problema: la aplicación de la palabra. La forma en que ellos vivían, en que ellos desarrollaban sus relaciones interpersonales con la sociedad, es que ellos se creían superiores a los demás, veían a los demás como de segunda o tercera categoría. Ellos eran la primera categoría y los demás no valían prácticamente nada. Solamente ellos prácticamente eran salvos. Entonces, dice, cuando vinieron los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Estaban diciendo a los discípulos del Señor Jesucristo, ¿por qué su maestro está haciendo tal atrocidad? Mirando también en menos al Señor Jesucristo. Muchas veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios nos comportamos como fariseos. Muchas veces los hijos de Dios nos comportamos como aquellos que no tenemos misericordia, que conociendo la palabra, que conociendo lo que dice la palabra, nos falta misericordia. Debemos volver al ejemplo del Señor Jesucristo, que Él, siendo aquel que da la vida, aquel que restaura, se comportó y fue capaz de compartir con todos aquellos que necesitaban del amor de Dios y la restauración. Así como el Señor Jesucristo fue y vino y restauró, nosotros tenemos que ser agentes de restauración en esta sociedad. Si hay hijos de Dios alejados, si hay hijos de Dios que se han dejado dominar por esta sociedad corrupta, es tiempo, le hago un llamado a ellos que vuelvan al Señor, pero también a nosotros que estamos en los caminos del Señor, a que podamos ser agentes de poder acercar a la gente al Señor Jesucristo. No nos comportemos como fariseos. Recuerden, así como el Señor tuvo misericordia de nosotros, nosotros debemos tener misericordia de los demás. Al oír esto, Jesús les dijo, el versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, aquí vuelve el Señor Jesucristo a hablarle a los fariseos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hermanos, nosotros los que estamos en el camino del Señor, los que el Señor ha tenido misericordia y por su gracia y misericordia estamos en los caminos del Señor y hemos conocido la verdad, en nosotros está la palabra de sanidad. Debemos presentar al Jesucristo sanador, debemos presentar al Cristo restaurador, debemos presentar al Cristo que cambia la vida y que hace volver al hijo que estaba perdido a sus caminos. Debemos presentar al Cristo
poderoso y glorioso, que está dispuesto y quiere cambiar la vida y volver a sus caminos a aquellos que estaban perdidos. Hijos de Dios, este es el tiempo de la oportunidad. Si estabas perdido, si estabas alejado, acércate al Señor, porque el Señor ha creado un día, cada día nuevo, para entablar una relación contigo. Y nosotros, los que tenemos una relación con el Señor, nosotros que tenemos la verdad, debemos mostrar el camino, debemos mostrar las palabras de sanidad, las palabras de justicia, las palabras de consuelo, las palabras de todos aquellos que necesitan en estos tiempos. A nuestros familiares, a nuestros amigos en el trabajo, donde estemos, el Señor nos quiere llevar a esto. Cada uno de nosotros estamos llamados, y la palabra que está en medio de nosotros, lo que hemos entendido de la palabra, ministrarla a los demás, a aquellos que la necesitan. Hermanos, necesitamos ser buenos ministradores y administradores de la palabra, para regalar, para entregar, para que la gente en nosotros verán al Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesucristo a nadie lo miró con desprecio, sino con amor. Hermanos, el Señor Jesucristo nos llama a esto. Nosotros que tenemos la palabra de verdad, la palabra de justicia en Cristo Jesús, debemos ser agentes de sanidad en el nombre de aquel que sobre todo nombre. Versículo 13. Id pues y aprended lo que significa. Entonces, y aquí viene una palabra contundente del Señor Jesucristo a los fariseos. Id pues y aprended. Entonces, miren, muchas cosas creemos nosotros que solamente conociéndolas intelectualmente está sabido y aprendido. Pero cuando el Señor dice, id pues y aprended lo que significa, no solamente porque yo leo, significa que sé. No solamente porque yo tengo el conocimiento intelectual significa que yo entiendo, sino que id pues y aprended, id pues, y no solamente tener la información intelectual, sino que viviendo una vida de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios quiere de cada uno de los hijos de Dios. Hermanos, aquellos que tenemos una relación con el Señor, no nos comportemos como fariseos. Es cierto, nosotros nunca, nuestra mentalidad no tiene que estar conformada al pecado, pero tenemos que tener misericordia, así como el Señor Jesucristo tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Dice el Señor Jesucristo, id pues y aprended lo que significa. Empiecen a vivir, empiecen a desarrollar la palabra de Dios en una relación con todos abierta, para que aquellos que no conocen al Señor Jesucristo y aquellos que se habían desviado vuelvan al Señor Jesucristo y a volver a entablar una nueva relación con Él. Dice lo siguiente, viene una declaración maravillosa del Señor Jesucristo. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Repito, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesucristo aquí está citando a Oseas capítulo 6, versículo 6. Déjeme decirle que en esos tiempos el Señor Jesucristo en el libro de Oseas tenía y había levantado esta palabra a través del profeta para decirles a los mismos en esos tiempos sacerdotes, a los mismos gente dirigente religiosa de esos tiempos, decirle lo siguiente: ustedes no conocen lo que es misericordia, ustedes no conocen lo que es misericordia, no conocen lo que es amor. Así que en sus casas después de esto les invito a leer Oseas 6, sobre todo el versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, el Señor nos está llamando a entablar una relación con Él, aquellos que nos creemos y que tenemos una relación con Él, para poder mostrar esta relación a otros y otros tengan una relación con el Señor Jesucristo.
Oseas 6:6, el profeta habla acerca de un pueblo que no tiene misericordia, que tiene conocimiento intelectual pero que no tiene misericordia, que sabe lo que dice la palabra pero no actúa de acuerdo a la palabra. En estos tiempos hay una disparidad y hay un divorcio entre lo que yo sé y cómo vivo y cómo sé que se tienen que hacer las cosas. Pero el Señor nos está llamando a lo que tú sabes intelectualmente, ponle vida, ponle carne, pon tu vida, invierte tu vida en lo que dice la palabra, no solamente algo intelectual. Entonces el profeta Oseas en el capítulo 6 habla acerca de un pueblo que es indolente, habla acerca de un pueblo que su misericordia es liviana, que su misericordia es superficial, pero que realmente no le han puesto realmente el conocimiento y una relación con el Señor. Entonces Oseas 6:6 dice lo siguiente: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, este es un llamamiento que el Señor Jesucristo está haciendo a través del profeta Oseas, aprendiendo misericordia. Y Jesucristo es la respuesta para un mundo necesitado. Jesucristo es la respuesta para un mundo necesitado. En Mateo 5:17 dice: no he venido a abrogar la ley o a hacer desaparecer o a borrar de un plumazo la ley, sino que he venido a darle su completo sentido, dirían algunas versiones más actuales. El Señor Jesucristo en el capítulo 5 de Mateo nos habla acerca de que Él ha venido a cumplir, pero la palabra del Señor no está reflejada en mandamientos sin corazón, no están reflejadas en palabras sin espíritu. Los mandamientos del Señor son pura amor en favor del hombre. Los mandamientos del Señor es pura pasión de nuestro amado Padre en favor del hombre. El Señor anhela y desea a favor de cada uno de nosotros la plenitud. El Señor quiere para nosotros plenitud de vida. El Señor quiere para cada uno de nosotros plenitud. El Señor quiere llenar nuestra vida, quiere llenar nuestro corazón. Pero para eso debemos levantarnos del lugar donde estamos y seguirle a Él, dejando todo lo que éramos anteriormente. El Señor Jesucristo es el Dios de la oportunidad para tu vida, es el Dios de la oportunidad para tu corazón. Y nuevamente les dice: yo he venido a dar plenitud a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Y nuevamente en el versículo 20 le dice a los fariseos: si vuestra justicia no fuese más grande que la de los fariseos, entonces no entraréis en el reino de los cielos. En el versículo 20 del capítulo 5 de Mateo dice el Señor Jesucristo acerca de ellos: hermanos, debemos entender que la palabra de Dios, nuestra palabra de nuestro amado Padre en Jesucristo el Señor, es una palabra de restauración. Hermanos, este es el día de la oportunidad para que nos levantemos como iglesia. Es el día de la oportunidad para que muchos conozcan al Señor Jesucristo. Es el día de la oportunidad para que muchos sean restaurados y los hijos alejados vuelvan al Padre. Los hijos alejados vuelvan al Padre, en aquel que es el nombre del Señor Jesucristo. Este es nuestro Señor, el Dios de la oportunidad, que vino a mostrar realmente la plenitud de la palabra hecha carne, Jesucristo el Señor, palabra llena de amor, palabra llena de misericordia en favor de aquellos que lo necesitan. Entonces, muchas veces, hermanos, nos comportamos como fariseos. En el versículo 20 del capítulo 5 dice lo siguiente: si tu justicia no fuese más grande que la de los fariseos. Hermanos, muchas veces nuestra justicia es totalmente carnal, nuestra justicia está totalmente viciada. No hemos logrado entender el corazón del Padre que vino a mostrar el Señor Jesucristo, pero es la hora y es la oportunidad para que muchos conozcan del Señor y se vuelvan a sus caminos. Hermanos, la justicia de Dios tiene que ver mucho con la misericordia, según lo que acabamos de leer en Oseas: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con una circunstancia, tiene que ver con algo súper central dentro de la vida de aquellos que hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador: el arrepentimiento. Hay un llamamiento del Señor Jesucristo a través de su palabra: arrepentíos y convertíos. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con cambiar la manera de pensar y la manera de vivir. Y Mateo
cambió su manera de pensar y cambió su manera de vivir. En el encuentro precioso con el Señor Jesucristo, él ya tenía conocimiento de quién era Jesucristo. La fama del Señor Jesucristo lo seguía y él empezó a entender y comprender que aquel que sanaba puso sus ojos en él, y al instante cuando el Señor Jesucristo lo llamó, empezó a ser sanado de su realidad que era contraria a él. El Señor Jesucristo ama profundamente a aquellos que se han desviado. Iglesia amada, nosotros tenemos que ser portadores de este amor. Nosotros tenemos que ser portadores de toda justicia, de todo amor en favor de aquellos que lo necesitan. Y para terminar, la referencia bíblica de Mateo 22, del 36 al 40 dice: hay 2 mandamientos, le preguntaron para tentarle al Señor Jesucristo: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la palabra de Dios? Y el Señor Jesucristo responde y dice lo siguiente: ama al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el Señor Jesucristo después replica y dice: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, así como el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, nosotros tenemos que tener misericordia. Así como el Señor está con nosotros, nosotros debemos estar aquel del lado de aquel que sufre, aquel que necesita ser guiado. El Señor nos ha puesto aquí como iglesia para entregar al mundo necesitado palabras de dirección que vienen directo del corazón del Padre en favor de la humanidad. Ama a los demás, amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. El Señor Jesucristo dice: honra al Señor, ama al Señor con todo tu corazón, con todos tus sentimientos, con todo lo que tú sabes, con toda tu alma, con todo lo que tienes y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este es el llamamiento para la iglesia en estos tiempos. Hermanos, debemos desarrollar una relación con Dios y el Señor Jesucristo para bendición de otros. Hermanos, este es un llamamiento para los hijos de Dios, para la iglesia de Dios en estos tiempos, que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Y el amar como a nosotros mismos es el amor lleno de misericordia, llena de paz, llena de oportunidades. Porque, hermanos, debemos entender que la misericordia de nuestro amado Padre es permanente y es eterna en favor de todos aquellos. Hermanos, todos los días que el Señor ha creado en esta vida y para cada uno de nosotros es un día de oportunidad. Aprovechémosla bien. Y así como Mateo tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo y dijo: el Señor ha puesto sus ojos en mí, dejó todo atrás. Así nosotros, iglesia, así debemos compartir la palabra y tener justicia, tener misericordia, tener realmente mirar a aquel que sufre. Entonces el Señor Jesucristo nos manda a todos y a cada uno de nosotros a tener esta actitud. Y estoy haciendo un llamado a todos aquellos hijos del Señor que están alejados, que nos están escuchando. Así como Mateo, ha llegado el día de tu oportunidad. Ha llegado el día de tu oportunidad. Jesucristo está con los brazos extendidos. Él te llama como te llames en tus casas. Si has tenido y has dejado de honrar y glorificar el nombre del Señor y las cosas de la vida, la sociedad, te han envuelto tanto que has dejado de la palabra del Señor, te invito a recapacitar en el nombre del Señor Jesucristo. Él tiene una vida diferente para ti. Después de esto, Mateo se convirtió en uno de sus discípulos y fue uno de los apóstoles. Imagínate lo que el Señor puede hacer contigo. Así que el Señor tiene una vida diferente para todos aquellos que son capaces de reconocer que han estado mal. El Señor Jesucristo tiene vida para ti, tiene realmente vida. Porque así como los publicanos y el publicano Mateo, muchas veces a lo mejor se sentía despreciado, poco amado, que nadie tenía misericordia de él, pero tenía sus bolsillos llenos de dinero. A lo mejor tú estás en esta situación. El Señor te invita a volver a sus caminos. Lección que nosotros podemos sacar de este relato: 2 cosas. Lo primero es un llamamiento a los hijos aquellos que estaban alejados del Señor a volver al Señor Jesucristo. Él ha puesto sus ojos en ti. Él tiene sus ojos en ti. Él te llama personalmente. Él te llama personalmente. No desprecies el llamamiento del Señor Jesucristo. Y lo segundo es para la iglesia. Hermanos, amemos de acuerdo a la misericordia. Amemos de acuerdo a la justicia de Dios. Amemos, y no solamente que sepamos la palabra de Dios, sino que la apliquemos, encarnemos la palabra del amado Padre.
Así que alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor. Le damos muchas gracias por su fidelidad. Le damos muchas gracias por su misericordia. Y en esta hora vamos a orar. Le voy a pedir en sus hogares que cierren sus ojos. Vamos a orar. Y en este tiempo, hermanos, si tú has estado en esta condición, en estas dos condiciones de aquel hijo que sabía de la palabra de Dios pero se apartó, es el día de la oportunidad para que vuelvas. Y para la iglesia, si no hemos comportado como los fariseos, el Señor tenga misericordia y volvamos a tener misericordia de acuerdo a su palabra, a Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es una condición que la iglesia tiene que tener claro y debemos tener claro. Hermanos, que la palabra de nuestra boca en favor de otros, aquellos que no conocen al Señor Jesucristo y que se han apartado de Él, sea una palabra de ánimo. Invitemos a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo a conocerle. Que la gente vea en nosotros, en la iglesia del Señor, el rostro del Señor Jesucristo, las acciones del Señor Jesucristo, la misericordia del Señor Jesucristo. Cerremos nuestros ojos. Si tú estás y tienes a alguien en la mente, en el corazón, que realmente este día sea el tiempo de volver a encontrarse y reencontrarse. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios de oportunidad. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres el Dios que vuelve a encauzar el camino de los hombres. Gracias porque tú eres el Dios que vuelve a darle sentido a la vida de los hombres. Dios mío, y en esta hora oro por todos aquellos que están alejados de tu presencia y de tu persona. Por las circunstancias de la vida, el trabajo, los negocios, Señor. Todas aquellas cosas que nos distrajeron, Señor, de tu presencia y de una relación contigo. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos en favor de ellos, Señor, como se llamen, Padre Celestial, en sus hogares. Y Padre Celestial, si al lado de ellos hay un hijo, una hija tuya en esta hora, Padre Celestial, Señor, que las manos de ese hijo, que la boca de ese hijo, de esa hija tuya, Padre Celestial, sean tus palabras, que sus oraciones sobre la vida de ellos, Señor, oh Padre Celestial, produzca, Dios mío, no solamente un sentimiento, no solamente una emoción, sino que una decisión de vida, oh Padre Celestial, un arrepentimiento, cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de vivir. Oh Padre, para la honra y gloria tuya. Señor, Dios mío, oramos por aquellos que necesitan este tiempo de restauración. Es el tiempo de acercarse al Señor. Es el tiempo de volver a aquel con quien tenías una relación. Es el tiempo ha llegado. Jesucristo es el Señor. Él quiere cambiar tu vida. Si eres capaz de dejar todo por seguirle a Él, Él no te va a defraudar. Te va a dar un propósito. Lo que tú sabías antes de Él y estaba dormido dentro de ti. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pido que devuelvas vida, Padre Celestial, a aquellos que están en esta condición. Dales vida en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, para la honra y gloria tuya. Y amado Señor, por tu iglesia, para que las palabras que salgan de nuestra boca, nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con la sociedad, Dios mío, muestren tu amor y muestren tu misericordia. Perdónanos, Señor, si hemos sido fariseos. Perdónanos, Padre Celestial, si no hemos tenido misericordia y no hemos tenido amor. Perdónanos, oh Padre Celestial. Perdónanos, Dios mío, si no hemos mirado, Señor, a los drogadictos con buenos ojos, Padre, a las prostitutas con buenos ojos, Señor. Oh Padre, perdónanos, Dios mío, si, Padre Celestial, no hemos visto con buenos ojos, Dios mío, y hemos juzgado, Padre Celestial, y muchas veces maldecido a aquellos que tienen recursos mal habidos, Dios mío, y tienen los bolsillos llenos. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, danos un corazón diferente. Padre, danos un corazón diferente de acuerdo al tuyo, para la honra y gloria de tu nombre. Te adoramos, amado Señor.
Te bendecimos, Padre. Oramos, Padre Celestial, por tu iglesia, en Chile, en Pucón, Padre Celestial, alrededor del mundo, para que nuestra relación contigo impacte. Señor, impacte, no por lo que sabemos solamente, sino que, Padre, por las manifestaciones de tu reino, de tu amor, de tu misericordia en favor de aquellos que lo necesitan. En el nombre del Señor Jesucristo te adoramos y te bendecimos. Oh Padre, que tu gloria, que tu gracia sea manifiesta en favor de tu iglesia, Padre, para la honra y gloria tuya. En el nombre del Señor Jesucristo. Oh bendito Dios, si aquellos que están escuchando han caído en sus rodillas en este tiempo y están soltando en una lágrima, es el Espíritu de Dios que quiere restaurar tu vida y tu corazón. Oh Padre, yo te pido que este sea el momento de la restauración, de la restitución y de volver a la vida a aquellos que estaban muertos. Te lo pedimos, Padre, por misericordia, por amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, te adoramos. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia. Gracias por tu amor infinito. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, amado nuestro. En el nombre de aquel que sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Amén y amén y amén. Amén. Le damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad. Y hermanos, agradecidos del Señor por el equipo que el Señor ha puesto en esta iglesia para que podamos sacar esto adelante. No ha sido fácil. Muchos de nosotros de tecnología no conocemos prácticamente nada. Apenas prender el celular y contestar la llamada. Pero le quiero dar gracias al Señor por mis hermanos de la Iglesia Estrella de Belén, al Ministerio de Alabanza, que han dispuesto y se han esforzado para poder ministrar la vida de aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Hermanos, disfrutemos a nuestras madres en nuestras casas, bendigámoslas. Disfrutemos a nuestras mamás, disfrútenlas. Aquellos que tienen esa oportunidad maravillosa, no pierdan un día sin disfrutar a sus mamás. Después puede ser demasiado tarde. Así que les bendecimos, hermanos. Vamos a terminar con una alabanza y le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Alabemos a nuestro Señor. Gracias porque nuestro Dios es un Dios de oportunidad. El Dios de la oportunidad, el encuentro que cambió la vida de un hombre. Amén. Amén.
sanidad. En las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Que somos libres, que somos libres. Por tu sangre, libres soy, que somos libres, que somos libres. Por tu sangre, libres soy, libres Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo especial y les enviamos un abrazo a nuestros hermanos de la Iglesia Estrella de Belén. Cuídense. Ya vendrá el tiempo en que podamos abrazarnos, en que podamos besarnos, en que podamos decir te extrañamos. Ese abrazo va a ser más fraternal todavía, más apretado. Así que Dios les bendiga. Dios es bueno, Dios es justo y Él tiene el control de todo esto. Aquí estamos nosotros para llevarles una alegría, para que el Señor también, ¿cierto?, pueda obrar allí en su hogar. Así que un beso grande de parte del ministerio, de parte del pastor, de los que estamos aquí y que el Señor les bendiga.